Bien, en su manual de simbologías, en la página 5, vemos que hay una norma DIN ISO, que son las indicaciones de los números de entrada de aire, salida de aire, desfogue. Así es que se están construyendo actualmente esas válvulas. Pero todavía tenemos válvulas en el mercado que están indicadas por letras. Por ejemplo, la entrada de aire 1, que siempre será la entrada de aire el 1, las válvulas anteriores, antiguas, que todavía están en el mercado, tienen una letra P. No el 1, sino una P. Las salidas son 2 y 4, y entonces tienen las letras A y B. Y así sucesivamente. Ahí están en la página número 5. A continuación vamos a ver lo siguiente. Estamos en cilindros lineales de simple y doble efecto. El de simple efecto es un cilindro que tiene un eje interno, pero también tiene un resorte. De manera que cuando el cilindro recibe aire, el eje sale, pero si deja de recibir aire, el resorte interno devuelve el eje a su posición inicial. En cambio, el de doble efecto necesitará entrar aire. El aire que entra va a hacer presión en el émbolo y el eje va a salir. Cuando el eje sale, va saliendo, hay un desfogue de aire. Un desfogue de aire para que pueda salir, para que el eje pueda salir, si no, no saldría. Luego, si queremos que el eje retorne, cambiamos el sentido. Por el desfogue se entra aire y entonces ahora va por donde se entraba aire, ahora va a ser el desfogue, para que el eje pueda retornar a su posición. Vamos a continuar. Aquí vamos a ver un ejemplo de accionamiento directo de cilindro de simple y doble efecto. Vamos a ver por qué le llaman accionamiento directo. Lo primero que vemos es un cilindro de simple efecto gobernado por una válvula de vía 3-2 accionada por pulsador, accionada por un pulsador. Si pulsamos, esa válvula se va a conmutar, porque observen que es normal cerrada y no está pasando aire, pero si pulsamos, la válvula se conmuta, cambia de posición y permite el paso del aire. Y el cilindro, el eje del cilindro va a salir, como se ve en la segunda gráfica. Pero si dejamos de pulsar, el resorte va a hacer su trabajo y va a retornar a su posición inicial al eje. Y entonces el eje va a entrar. En cambio, en doble efecto, como vemos abajo, si pulsamos el de la izquierda, el pulsador de la izquierda, el eje va a salir, obviamente, pero va a salir totalmente si mantenemos el dedo pulsado, porque si quitáramos el dedo, el resorte va a actuar y va a dejar a mitad de camino al eje. Por lo tanto, para que el eje salga totalmente, deberíamos mantener pulsado esa válvula. Luego, para entrar, tenemos que pulsar el otro, el de la mano derecha. Ahí pulsamos y entonces mantenerlo pulsado hasta que el eje retorne a su posición original. ¿Por qué accionamiento directo? Porque va desde el pulsador directamente, sin intermediario, hacia el actuador lineal, que es el eje, el cilindro. Es un actuador lineal que va a actuar tan pronto usted pulse cualquiera de los dos. Veamos el siguiente ejemplo, que va a ser, el siguiente ejemplo va a ser nuestra primera práctica. Debo decirle que en la próxima, se les va a enviar en las próximas horas un link. No, ustedes van a tener que bajarlo. El software de diseño de Festo Fluid Sim. Se les va a enviar el nombre correcto, Festo Fluid Sim, para que bajen esa versión, para ver si la próxima semana nosotros podemos hacer eso que estamos viendo ahí como nuestra primera tarea, que se llama accionamiento directo de un cilindro de doble efecto. Accionamiento indirecto. ¿Por qué indirecto? Observen que estamos usando una válvula 5-2
accionada por aire. Accionada por aire. Es decir, que cuando pulsamos la válvula de la izquierda, se conmuta la válvula 5.2 y entonces el eje va a salir. Y si pulsamos el de la derecha, se conmuta de nuevo la válvula y el eje va a retornar a su posición. Debo decir que esa válvula 5.2 también se llama válvula biestable, porque conserva la posición, memoriza la posición. Si usted pulsa el pulsador, la válvula de pulsador de la izquierda, nada, solamente tiene que dar un pulso, no tiene que mantener el dedo, un pulso, y la válvula 5.2 se va a conmutar y se queda en esa posición, aunque el pulso desaparezca, se queda memorizando esa posición, y solo y cuando usted pulse la válvula de la derecha, entonces ella va a volver a retornar a su posición. De ahí que se dice que es una válvula que memoriza posición, y por eso se llama válvula biestable. Es la ventaja de este con respecto al accionamiento directo, es que usted solamente necesita dar un pulso para que el eje salga. Cuando era accionamiento directo, usted tenía que mantener el dedo pulsado hasta que el eje saliera. Aquí no, aquí solamente necesita un pequeño pulso y la válvula 5.2 se conmuta, cambia de posición y el eje sale. Y se queda en esa posición hasta que usted ordene el retorno. Bien, esa será nuestra primera práctica, tarea práctica, diseñándola en el software de Festo. Y a partir de ahí vamos a seguir diseñando, modificando ese circuito para conocer otras válvulas muy importantes. Ese será nuestro trabajo en la próxima clase. Recuerden, envíenme la tarea y bajen el software de Festo. Hasta luego.